Sí, non potevi di... Muy buenas tardes, bienvenidos a la comunidad de WordPress Granada en esta nueva meetup que hacemos hoy miércoles. Hemos cambiado el día, antes era los martes o los jueves y ahora pues es los miércoles. Y aquí estamos. Después del verano, un verano muy caluroso, pero ya tenemos buenas temperaturas estupendas para salir a la calle e ir a un evento como este. Hoy vamos a tener una charla, como tenemos otras ocasiones, pero antes de eso vamos a repasar un poco las WordCamps que hay a nuestro alrededor. La próxima va a ser WordCamp Galicia, que es dentro de una semana. Luego tenemos la WordCamp de Valencia, que está enfocada en tecnología, que es a principios de noviembre. Y, importante, muy importante, hay un WordPress Day aquí en Granada sobre ciberseguridad que se va a celebrar el 14 de noviembre. Ahí en un sitio chulo, espero veros a todos. En un data center, claro, eso es súper importante. ¿Quién ha estado alguna vez en un data center? Que levante la mano. Hay dos que levantan la mano. Claro que convive. Bueno, gracias a la Cámara de Comercio de Granada por este sitio que nos ha dejado y gracias también al Cross Marketing porque sponsoriza esta charla. Y sin más dilación, vamos a presentar a Álvaro Muñoz, que nos va a hablar hoy sobre SEO y WooCommerce. Por favor, un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por contar conmigo en este día. Y ya está, el mando, ¿no? Pues como has dicho, bueno, ¿de quién soy? Pues llevo desde el 2010, que básicamente es desde que antes que Google llamara el Penguin y todos los últimos updates, todas las últimas décadas que ha habido. Entonces, nada, mi enfoque pues es ayudar a las pequeñas y medianas empresas a mejorar su visibilidad. Entonces, mi enfoque es desde marketing, sobre todo de conociendo todo el negocio y con especialización en SEO. Entonces, la charla de hoy. La charla de hoy la he dividido en 6 puntos. Uno, me parece muy importante siempre el panorama actual de público objetivo. Luego, como en cualquier business plan, porque al final, ahora mismo estamos hablando de WooCommerce, pero no es ni más ni menos que una tienda online que sirve para vender un negocio. O sea, al final es conseguir ponerte en primeras posiciones tu tienda online. Entonces, hay que hablar de objetivos, hay que hablar de la estrategia. Luego, todas las acciones SEO que conlleva toda la estrategia y luego sí que he preparado una última parte, un taller práctico enfocado a WooCommerce. Pues mira, el panorama actual. A ver, dale, a ver si alguien se acuerda. Dale. Ahí. Ah, saco. Vale. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Vale, a lo mejor para los más nuevos, más yugurines, este anuncio no lo recordáis. Muchos de nosotros sí. En los años 2000 fue muy famoso. Pues para mí es el claro ejemplo del marketing tradicional. Porque la última parte dice, y ahora la M, cogía la guía de las páginas amarillas de toda la vida y iba llamando. Pues antiguamente las empresas hacían así en marketing. O sea, lo tenéis que recordar, se hacía así, entonces te iban a buscar a ti, no era... Entonces, para mí, pues realmente el marketing tradicional, pues ya ha muerto. Es que no son las marcas quien nos eligen, somos nosotros los clientes los que vamos realmente a buscar.
Entonces, en lugar de interrumpir, pues se trata de conectar. Es que me parece fundamental empezar una charla de WooCommerce enfocado a este punto. Que antes, lo que antes funcionaba, pues ya no tiene ese impacto. Y sobre todo, ya no basta solo con tener una web, un e-commerce, tal, tienes que tener una estrategia. Porque una web sin estrategia, ¿qué es? Pues tu tienda en mitad del campo. Eso todos lo sabemos. Y con estrategia, con SEO y demás palancas, ¿qué es lo que haces? Ponerte en la calle principal. La calle principal de donde van todos tus clientes. Entonces, para mí, sobre todo, pues me gustaría que enfocáramos todo en 3 pilares, que son básicamente el cliente ideal. En base al cliente ideal, qué objetivos de marketing y de web tienes de tienda online y luego qué estrategias vas a llevar para conseguir esos objetivos. Al final, son, pues eso, la estrategia, pues son tácticas, qué canales vas a utilizar, pues el SEO, incluso el SEM, campañas de marketing, campañas offline, o sea, esas son todas las estrategias. Pero básicamente, si no tienes un objetivo claro, como decía el dicho, ¿no? Sin un rumbo, cualquier viento es bueno. Vale, y todo empieza siempre desde tu cliente ideal, entendiendo tu cliente ideal. Yo en estos 15 años es cierto que me he encontrado muchas empresas que no voy a poner mi tienda online porque mi producto es tal y luego te paras a pensar y dices, pero tú tienes demanda, este producto tiene demanda. O sea, ahora mismo estás montando toda una infraestructura, estás gastando mucho dinero y te vas a comer los mocos porque no has estudiado lo más importante, que es si tiene o no tiene demanda, si quién es tu cliente. Vale, el IAB, todos los que nos dedicamos al mundo online, sí que es cierto que siempre estas guías son básicas y recurrentes. Entonces, te dan básicamente unos datos de cómo está el mercado. Pues actualmente de compradores online contamos con 25,9 millones de personas. Los internautas, un 94% de toda la población española. Por aquí un interesante de los últimos 10 años más o menos, pues como ya del 92 al 94%, pues más o menos se ha estancado, pero vamos, estas son las... Importante. ¿El qué? Claro, estas estadísticas son del 2025. No ha salido este informe, era el informe del 2024 basado en los datos del 2023. Ha subido Pero es que no solo esto, ahora vendrá más con la IA y con esto. Hay cosas que aquí nos han tenido en cuenta y que esto está siendo... Es lo que hemos dicho al principio del todo. Todo el marketing, o sea, el marketing tradicional está muerto, pero es que el marketing actual también evoluciona a un ritmo veloz. Pues, ¿qué es lo que decía este estudio? Pues, oye, pues el ordenador. Todavía el 77% de la gente compra desde el ordenador, aunque está el móvil, la tablet, la Smart. Vale. Para mí es muy importante también el proceso de compra, entender cuál es el proceso de compra. Estábamos hablando del cliente ideal, pero es que el proceso de compra es de dónde buscan información, a quién confían. Oye, hay gente que, pues los influenciadores, los influencers o tu padre, tu familia. Luego también cuando entras ya dentro de una web oye, ¿cuáles son los drivers que te convencen? Pues, todo nos ha pasado, entrar en una web y decir, quita esto, o sea, y te vas automáticamente y a lo mejor solo es el mejor producto con un buen precio y todo, pero los gráficos o el que haya tardado, cualquier cosa, esos drivers te hacen echar para atrás. Pues igual que si sabes cuáles son las palancas adecuadas, por lo menos tienes ahí un porcentaje ganado antes de que entre y luego el comportamiento postventa. Vale, ¿cómo busca? Esto de toda la vida, pues buscas online, compras online, buscas online y compras fuera. Pero luego está el de toda la vida, el de buscar fuera, las zapatillas tal cual, y luego te las vas a buscar en Internet. Entonces, ese tipo de datos también importante, me parece muy, muy curioso, el 62% en los marketplaces. Hay mucha gente, pequeñas empresas, que no dan el salto a Amazon. O sea, por ejemplo, una pequeña almazara, como la que te contaba de un cliente mío. La almazara. Ahora mismo nos hemos puesto en Amazon y así se ha notado. Se está notando. Ahí es cierto que el Amazon, claro, también tienes que aprender a utilizar toda la herramienta, todo, hasta que consigues fraccionar
para estar en las primeras posiciones. O sea, al final, en Amazon sí que es como el Jerry Maguire, enséñame la pasta. O sea, enséñame la pasta al principio para poder posicionar. Vale, puntos importantes, influenciadores. O sea, yo ahora mismo soy especialista en marketing, en SEO, pues desde hace ya, todos lo sabemos, desde hace muchos años, los influencers pues hacen mucha ayuda. Entonces, hay mucha gente que se basa en las personas, en influenciadores para comprar. Por los principales, pues, recomendaciones por internet, los amigos, conocidos, los buscadores. Recomendaciones por internet, pues eso mismo, lo que siempre ponemos, el plugin de las reseñas de Google o las reseñas de Trustpilot. ¿Por qué necesitas tener esos iconos en la web? Pues oye, pues para dar esa confianza. Quien se va a gastar, pues, te voy a decir, del 100 euros en aceite, a lo mejor dice, ¿y esta web qué es? O sea, ¿tengo que confiar? ¿No tengo que confiar? Es cierto que ahí el sector, mucha gente compra directamente desde el productor, desde la almazara, entonces eso está ganado. Pero esas recomendaciones también son muy importantes, entonces hay que estudiar todos estos antes de meterte a hacer la web. Driver de elección. Al final, los económicos, efectivamente, las ofertas, el postventa, los envíos. Claro, en Amazon, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es que nos llega el pedido y en 24 horas ya lo estamos sirviendo con GSL y en 24 o 48 horas llega a toda el parte de España. Eso a Amazon pues no te llega a considerar Prime porque necesitas una serie de condicionantes, pero sí que nos ha ayudado. Y luego a la gente le encanta, o sea, ya estamos acostumbrados todos, mal acostumbrados, mejor dicho, en 24 horas y si es 72 horas no lo quiero. Y fíjate, me compras a las 10 de la noche y esperas que te lo envíe a las 11 de la noche o al día siguiente, pues, oye, pues, o un viernes. Vale. Pues eso, el tiempo de espera, pues 3,2, los jóvenes un poco del 3,4, 8 de cada 10 compradores consideran que deberían recibir sus pedidos antes de 5 días. 5 días es aceptable. 2, 3, hay mucha gente que lo espera en 2, 3 y ahí ya nos marcamos. Entonces, ¿cuánto lo pide? Pues por ejemplo eso, en 72 horas, pero en 72 horas me lo envías, es que yo lo necesito ya. Pues haberlo comprado el lunes, no lo compres el jueves, que te lo envío el viernes y te va a llegar el lunes. 38 de 1 a 2 días, ¿no? Sí, de 3, no, eso, de 24 horas a 4 días es el 81%. Y luego, pues de 5 a 6 días. La mayoría, 50% es antes de 48 horas. Ya te digo, si es que estamos mal acostumbrados. Esto es que te llega un jueves por la tarde, lo despachas el viernes a primera hora, GSL, te llega el viernes a las 2 de la tarde y con suerte está el sábado si es cerca de la provincia. Si te llega ya desde Granada a Galicia... ¿El qué? Que Amazon sirve sábado y domingo. Claro, pues están mal acostumbrados. Por eso FBA y esto que tú se lo envías a su logística, ellos, claro, así han ganado un huevo. Servicio por venta. Vale, el servicio por venta, por ejemplo, aquí. Los compradores que no están satisfechos, pues no es fácil de usar, elevado. Vale, se me ha pasado la anterior. En el postventa, yo quería poner un ejemplo que es de un amigo mío. Este vende cosmética online. Pues este le marca siempre la muestra gratis. Le da 2 o 3 toallitas de estas que vienen como en una peseta antigua que le echas en agua, se expande. Le echa con su perfume, le echa todo el paquetito. Luego el packaging, Claro, son polleces, pero que al final le encanta a la gente, lo recibe y eso gusta mucho. Y eso más o menos lo he adaptado al de aceites y entonces nosotros enviamos ramita de olivo, entonces también le mandamos pruebas pues depende de cuánto han comprado, botes de 100 mililitros. Entonces está muy bien. Alegre verte. Entonces, un resumen, pues eso, de precios competitivos, la calidad de los productos, el buen servicio al cliente. Entonces, son todo lo que sabemos que funciona, pero que es que al final hay que hacerlo.
Pues es que es no solo tener la web, no es solo estar posicionado en las primeras posiciones, también todo el marketing y, sobre todo, cómo nos gustaría a nosotros sentirnos atendidos como clientes. Que para mí cualquier web, cualquier e-commerce parte de esa premisa. Y si yo fuera el cliente y estoy comprando, pues me gustaría esto, pues no me gustaría esto otro. Entonces, eso es lo que hay que fomentar. Vale, cliente ideal, público objetivo de toda la vida. Pues al final hay que estudiar pues quién es, si es mayor, si es joven. Ahora mismo la gente joven pues de 24 o 25 años tiene unas características completamente diferentes, cómo compran, cómo se relacionan, cómo hablan, de nosotros de 40 años. Pero completamente. Entonces, si te estás enfocando un producto a ese tipo de gente y estás haciendo unos mensajes enfocados a otro público objetivo, al final ahí no vas a congeniar. Si no congenias, a lo mejor le vendes, pues dependiendo de los drivers de precio y demás, pero no consigues ese engagement al final. Entonces, si hablas para todo el mundo y nadie se siente identificado, pues puede que tu web falle en ese sentido. Entonces, es más impersonal. Para mí ahora ya esta parte sí que ya va enfocado al SEO, porque conociendo a quién vendes, conociendo quién es realmente, tú ya puedes estar conociendo sus necesidades. Sus necesidades es comportamiento. Antes de comprarte, ¿qué es lo que ha hecho pensar que necesita tu producto? Entonces, todo ese camino también lo tienes que atacar en tu web. Pues eso, hay que optimizar el keyword research. Tienes que ser más o menos avispado e ir conociendo esto para ir creando tu keyword research, porque efectivamente 5.000 palabras, pues todos estos los hemos hecho, de 5.000 palabras, tablas dinámicas, filtros, tal, y te salen al final unos grupos, dices, oye, pues aquí me marco la arquitectura de esta forma tal, y luego no encajas con tu público. El plan editorial. Ya ahora, efectivamente, con la inteligencia artificial, cómo se está comportando Google en los primeros resultados, sí que es cierto que esto estamos llegando casi a un final de una etapa y estamos empezando en otra. Pero para mí también es muy importante, antes de que alguien compre algo, hay muchas veces que empiezan a buscar, entonces, alguien que necesita adelgazar, pues al final le vas a vender unas zapatillas, pero empiezas de cómo adelgazar corriendo. Oye, pues cómo adelgazar corriendo. Pues, ¿cuál es el ritmo de un corredor? Al final es contenido útil en tu web que a él le vas a estar enganchando. Y luego, pues al final es atraer tráfico cualificado. Todos estos yo creo que no hablo de nada extraño para nadie en el proceso de compra. La gente descubre la necesidad, considera diferentes opciones, decide entre al final 3 o 4 y luego, oye, pues si tu postventa y todo ha funcionado estupendo, pues repite. También es cierto que hay productos que la repetición no se da, pero por el hecho en sí del producto, de rápido y lo buscas y te va. Pues eso, el consumidor se da cuenta que tiene una necesidad, un problema, entonces busca información general. La consideración, pues ya investiga características, investiga más sobre tu producto, investiga sobre diferentes opciones que hay. Esto va muy relacionado con lo que decía el informe de los drivers de económicos, ofertas de promo. Entonces ya, si estás evaluando las características y todo y tú tienes 10, 15 céntimos más barato, que me ha pasado en e-commerce, que tu competencia y te compran solo por eso, pues tienes que también tenerlo muy en cuenta. Y luego, pues eso, decides al final, pues incluso considerar los canales de tienda física, la venta online. Entonces, importante para mí, pues eso, cuando empieza la gente a investigar, pues muchas veces no son conscientes del problema. Y entonces hay como una pirámide invertida desde que no eres consciente de que tienes el problema hasta que eres muy consciente y necesitas la solución. Pues aquí he puesto unos ejemplos de las preguntas, lo que decía de, oye, pues quiero adelgazar corriendo. Pues al final, el ritmo del corredor de principiante, pues ahí le vas enganchando con contenido, con diferente
pues eso, en redes sociales, en demás, y al final, ¿cómo medir el tiempo, cómo medir la velocidad? Pues al final le vas y le vendes el reloj para corredores. Entonces, yo ahora ya sí aquí centrarme mucho en el SEO, pero sobre todo en la tienda online. ¿Qué buscas? O sea, todo el mundo dirá aumentar ventas. Bueno, pero es que a lo mejor con la tienda online conseguimos nuevos mercados. Que ahora sí que es cierto, me puedo estar en Alemania, puedo estar pues eso, en 4 días mi producto está en Alemania. Pues a lo mejor pues empiezo como nos ha pasado, por Amazon, pero es que ya nos está llegando gente de Alemania por la web, que es más barato. Entonces ya nos están conociendo por ahí y ya nos están entrando por el otro lado, con lo cual, pues al final es abrir mercados o mejorar la gestión de inventarios. Todo lo de la temporada pasada, pues a lo mejor te haces un microsite únicamente para ir despachando, no perder dinero en ese producto, pero que sea pues eso de tiradísimo. Y entonces ya de la gente con los drivers de oferta de última hora y tal, ya te la has despachado. ¿Qué quitas? Pues dinero que inviertes en el almacén, dinero que inviertes en tener esa mercancía ahí, la depreciación de mercancía. Con lo cual, al final, el objetivo del e-commerce no es solo vender. O sea, si os estáis fijando más o menos por dónde voy, es que montar una tienda online no es montar un e-commerce, un Shopify o algo. Va mucho más allá. Que sin estrategia y sin las ideas claras, pues bueno, hay muchos que sí, que venden, pim pam y para adelante, pero para mí el trabajo bien hecho es así. Entonces, estrategias. Vale, para incrementar las ventas, pues la optimización de productos y categorías. Aquí ya sí que voy a tirar para WooCommerce, cómo se optimizan los productos y las categorías. Pues hay que tener descripciones detalladas. Descripciones detalladas, las palabras más relevantes, ya aquí más o menos todos controlamos de WooCommerce y de WordPress, pero también de SEO. Muchos ya sabemos que pues hay que enfocar las palabras clave, hay que enfocar los contenidos, las imágenes por de alta calidad, pero optimizadas también. No me vale tener ahí una de 5 megas, o sea, entonces hay que optimizar. Y ya, bueno, eso sí, los precios competitivos y transparentes. Upselling y cross-selling, de toda la vida. O sea, yo hace 20 años hice la carrera de marketing y ya se hablaban de estos dos términos. Y es ni más ni menos que cuando estás en el supermercado, las pilas, los chicles, todo ese es el upselling. El cross-selling, oye, pues si te vas a comprar unos calcetines, pues, o sea, unas zapatillas, pues mira, estos calcetines es que estos van súper bien porque la parte de aquí del talón no te hacen daño, entonces para correr van fenomenal. Pues todo eso llevémoslo a la web. Si lo sabemos, si es que lo único que hay que invertir en crear un WooCommerce aún mucho más profesional, que no es solo coger el que te viene por defecto y tirar y para adelante. Vale, carrito de compras, el checkout, fundamental. Esto ya te digo, hace 10 años ya estaba implantado. ¿Cuántos se nos han quedado? Te dejan el email y al final, por H o por B, dejan el carrito abandonado y te llega el proceso, o sea, este cancelado. Y dices, coño, pues vamos a meterle algún plugin o vamos a hacer esto. Claro, pasa mucho cuando, sobre todo mucho antes en Redsys, cuando te llevaba fuera, que la plataforma de Redsys no funcionaba bien, entonces al volver ya y ahí en un momento y sobre todo dando tu tarjeta de crédito, si tienes ahí cualquier momento dices, sí, quita, espera, por el miedo, más que nada, pues pensarlo vosotros de decir, me van a robar a mí el dinero. Pero la optimización del carrito de compras es eso, de si en el momento tú te has quedado colgado, oye, pues te envío un correo en la primera hora y en las primeras 24 horas. Y hay muchos que se rescatan de esa forma. Entonces, pues se reduce el abandono. Y sobre todo eso, los 24 horas, los recordatorios. A mí hay una cosa que hay mucha gente que utiliza que no me gusta, que es la estrategia que a la semana o algo así te hace un descuento.
Entonces, hay mucha gente que está esperando ese momento. Incluso te escribe, te dice, oye, ¿hay algún descuento? ¿Hay alguna de esto? Y digo, coño, si estoy optimizando al máximo mi precio, o sea, es que no puedo sacar más mi margen. Y hay mucha gente que hace y espera eso. Una cosa que siempre me ha funcionado, lo que ya llevo diciendo, entender al cliente. Entonces, antes de la compra, tú sabes perfectamente cuáles son tus necesidades. Entonces, si son tus necesidades, tú haces un buen blog. El blog no es escribir por escribir, encontrar todo este volumen de búsquedas y tiro a machete. Es atraer tráfico cualificado. Pues otro, publicidad, campañas pagadas, promociones. Entonces, ya ahora sí me voy a centrar en este último punto de inbound marketing, en el de las categorías, en el de los productos. Pues ahí ya sí que vamos a hacer todas las acciones SEO enfocados a esos momentos, a esas intenciones de búsqueda del cliente para que nuestra web salga a los primeros resultados. Que lo vuelvo a decir, estamos ahora en un punto de inflexión en el que hay que reconsiderar muchas cosas porque ya en los resultados de Google, lo primero son toda la inteligencia artificial, luego publicidad, luego tal, o sea, tú eres el primero, pero el primero ya no sales en el slide de los resultados. Entonces, ahora hay, pues eso, reconsiderar muchas cosas. A mí me gusta mucho esta diapositiva, porque aquí mezclamos el universo de los usuarios con el universo de Google. O sea, ya aquí, si os fijáis, el cliente, ¿qué necesito? Por la intención de búsqueda, pues hace la búsqueda, oye, espera obtener unos resultados. Pero ¿cómo se comporta Google? Google, para sacar ese resultado, mostrarlas en su buscador, vale, yo lo he puesto como mi buscador, comportándome como Google. Pues él tiene que encontrar todas las URLs. ¿Cómo lo hace? Rastreando a través de todos los enlaces de tu web o de la web de fuera, todos los enlaces que te vengan a ti. Pues el link building, el enlazado interno. Entonces, todo el proceso de rastreo interno y externo es fundamental. Ahora, se incluyen en su índice. Esto, pues eso, la indexación. Aquí la solar de rastreo también, ahí antes de la indexación. Oye, te ha rastreado, pero como tenía yo el problema hace poco, oye, pues es que lo que han pintado, como han hecho la web, justo en Elementor, está súper bonita, todo lo que quieras, pero está pintada en blanco. Entonces, Google, eso tú le desactivas el JavaScript y te lo ve en blanco. Tú ves en Search Console cómo pinta Google la captura de pantalla, todo en blanco. Con lo cual, ¿qué es lo que hace Google? Pues no está leyendo nada. ¿Te va a indexar? Pues no. No tiene dónde buscar contenido semántico para decir, oye, pues te voy a clasificar aquí, te voy a clasificar acá. A ver, acabo de simplificar una empresa que lleva 27 años, que es una de las 3 o 5 empresas más grandes del mundo, en algo muy simple. O sea, tampoco es así, pero lo he intentado hacer lo mejor posible. Así que las acciones SEO, yo creo que todo el mundo más o menos sabe esta hoja de ruta sencilla de hacer la investigación de palabras clave, las intenciones de búsqueda. En base a eso vas a sacar una arquitectura web que tiene que ir ligada siempre a tu modelo de negocio. Pues claro, también me he encontrado gente de SEO te saco una arquitectura web brutal, buenísima, oye, con unas intenciones de búsqueda que son pocas competidas, con mucho nivel de búsqueda, pero es que yo no vendo eso. Entonces, si no vendo eso, ¿para qué me vas a hacer? ¿Por qué enfocas a esa arquitectura web? ¿Por qué me estás diciendo que aquí tenemos oportunidad? Enlazado interno, el rastreo, lo que os he dicho antes. Entonces, es fundamental el rastreo interno. Y categorías, subcategorías y fichas de producto. Aquí sí me gustaría haceros una pregunta. Para vosotros, ¿qué es más importante? ¿La ficha de producto o las categorías y subcategorías? Las categorías. Las categorías. Depende del producto, pero casi categoría. Luis. Sí.
pregunta retórica. Patricia Gallega. Eso depende del tipo de producto. Dar sectores o que el producto sea muy importante, que busquen algo específico, pues la ficha de producto es muy importante. Y además el equipo, pues se la dan Claro, es que eso es así. Tu producto es estrella. De repente también, incluso ahora mismo se da un boom, por lo que sea, de que está de moda, está en boca de todos, pues la ficha de producto la tienes que optimizar 100%. Y yo de ellos también me considero también, para mí las categorías son brutales, o sea, son fundamentales. Porque ahí te sale, o sea, si encajas bien el centro de búsqueda con la categoría, no solo muestras un producto, muestras todo. Perdona. No, o sea, porque yo no me iba a ser, pero el engine de web también, o sea, ChatGPT o, por ejemplo, Gemini, también utilizará el engine de web. Porque yo, por ejemplo, cuando he buscado una IA flyer, ¿no? Que están más de moda para hacerte la productividad, ¿no? Porque le he dicho qué tipo hay, cuáles son mejores, cuáles son mejores para los plásticos son más baratos, y entonces le digo, pero dime lo que va a comprarlo en Granada, por ejemplo. Y ahí me sale la específica. Entonces, en función de eso, me sale una página directamente de WordPress, o sea, de WooCommerce. Vale. Ahí, por ejemplo, lo que yo he estado investigando y hemos estado descubriendo. Por ejemplo, BIM, todos sabemos de Microsoft con ChatGPT. O sea, te tienes que dar de igual que el Search Console, que son las herramientas de Google para controlar toda la web, el Webmaster de BIM te ayuda mucho para salir en GPP. Luego también ya incluso Rank Math, que es el plugin de SEO, ya te los está dando, te está dando también archivos LLM de .txt, que es al final escribir como un robot y decirle todos los aspectos más importantes. También una cosa que me funciona mucho para salir en GTP y en estos, el clasificar muy bien el tema el esquema de pronunciación Entonces, son pequeñas cosas que, sobre todo al final, es trabajar un SEO como decir. ¿Qué necesitan esos robots para rastrearme y para identificarme? Porque al final el SEO es decirle al robot que sea, oye, que trabajo esto, que mi web va de esto, y al final son semánticas, lo saben identificar, pero hay que ponérselo todo muy marcado. Y si contigo tardan 2 segundos y con él 7 en descubrir eso, te van a posicionar a ti antes. Y esto ya es a nivel personal y lo he hablado con muchos. Es al final por optimización de recursos. Si una máquina tarda 2 segundos, esa energía que consume en 2 segundos, a él le cuesta menos dinero que a él, que le cuesta 7 segundos, entonces gasta más energía, más agua, más al final más recursos, y con lo cual va a primar siempre esa optimización que frente a otro que lo tenga mejor, pero que tarde más. Esto ya a lo mejor el día de seguridad en el data center lo podremos ver y podremos preguntarlo. Ahí lo dejo para ir marcando preguntas. Vale, palabras clave. Pues al final hay que saber qué tipos hay. Hay de informacionales, hay de navegación, hay transaccionales. Al final, pues eso, de el comprar tal, pues son las transaccionales. Pero como adelgazar corriendo, esa no es transaccional. Pero sin embargo, al final, el último punto es que te compres las zapatillas que te estoy vendiendo, o los calcetines, o el reloj, o tal. Entonces, si fijáis todo esto es sintetizarlo mucho, ¿vale? Pero pues no sé en qué horas estamos. Vamos bien de tiempo. Vale, básico, pero siempre importante.
pues oye, ¿cuáles son las principales, el middle tail, luego las de long tail? Al final, el volumen de búsqueda, pues sí, tienen más resultados, más competencia, más inversión, pero tienen menos clics. Entonces, son las más comprar aceite, vale, muy bien. Comprar las del medio, oye, pues al final es comprar y ya, ¿cuál es el aceite que quieres? El de cosecha temprana, el ecológico, entonces ahí ya nos marcamos en comprar aceite de oliva virgen extra, cosecha temprana. Long tail, y que funciona, pero vamos, porque no hay tantos resultados, no hay tanta competencia, pues la inversión es menor la que tienes que hacer porque posiciona más rápida, al ser menos competida es más fácil y tienes más clics. Comprar aceite de oliva virgen extra directo del productor, desde la almazara. Entonces, esto hay mucha gente y sobre todo, pues eso, en Galicia, en Barcelona, en País Vasco, o sea, en Asturias, nosotros vendemos un huevo fuera de, sobre todo en el norte de España, porque buscan por ahí. Entonces ha sido ahí pues eso, un filón. ¿Cómo lo hago? Pues vale, pues estudio lo que vas a vender y el funnel de ventas o sea, más o menos cómo lo vas a vender y el cliente, los productos, las categorías. Los competidores, fundamental, porque claro, tú entiendes a tu cliente, perfecto. Haces una web perfecta, enfocado a todo lo que necesita y todo. Ahora, el de al lado te lo vende a 5 euros más barato. Pues hay muchos productos que están fuera, entonces tienes que estudiar a la competencia. O incluso vas viendo de qué palabras se están utilizando por esto mismo. Descubren ellos un filón, empiezan a posicionarse rápido, pues tú tienes que ser ágil y estar ahí un poco encima de ellos, porque a lo mejor replicas la estrategia. Yo no te digo ser el líder del mercado, ir siendo tú el que, como en la nieve, que vas marcando el camino. Pero si eres el segundo, es mejor que el tercero, el cuarto, el quinto. O ya, pues eso que os llega es el décimo. Entonces hay que estudiar los competidores. Y luego ya esto sí que es de formación profesional del uso de Excel. Yo ahora mismo con la IA hay mucha gente, si el estudio de palabras clave le meto ahí y ya que me lo haga. Pues mira, hay que segmentar, hay que hacer tablas dinámicas, hay que buscar un poco pues trabajar bien los Excel, las fórmulas, el concatenar. O sea, son fórmulas básicas, porque, por ejemplo, eso hay palabras que puedes ir uniendo, luego en las tablas dinámicas vas sacando grupos, de esos grupos al final dices, pues mi servicio que yo pensaba que era uno de reparación, o sea, de calderas, pues me han salido 4 URLs, reparación de calderas nuevas, de mantenimiento. Entonces, ahí al final es eso ya te digo, yo en SEO el Excel es fundamental. Eso sirve de etapas del FAM, pues lo que he dicho, de qué hacer si el televisión no se enciende. Pues mucha gente, pues hay que ver consciente del problema. Oye, pues ya dice, pues en vez de arreglarla, pues me compro una. Ahora, me voy a comprar una. ¿Y qué pulgadas? O sea, una chiquitilla, ¿cuánto es? De esto que son 30 pulgadas, 25. Pues la quiero de esta. O la que está ahora mismo aquí, que será de 90 y algo, ¿no? Yo estas serán de 55. Pues para al final, el funnel de compra, pues es eso, de qué hacer si el televisor no se enciende. ¿Eres consciente de la solución? Oye, pues ya cuántas pulgadas necesito. ¿Y cuáles son las mejores televisiones de 4K? Oye, pues ya ahora sí que sí, ya necesito una de 55 pulgadas, de 4K, vale. ¿La de Samsung o la de otra marca? Vale, sintetizando mucho, al final es herramientas que hay que utilizar en esta fase de estudio de palabras clave, que es Google, que también es eso tampoco lo hace mucha gente. Cuando vais a buscar un servicio, ponerlo en Google, poner a ver qué es los resultados que sale, pero es que Google en la parte de abajo, y antes ya nos lo daba mucho antes, nos da ¿qué busca otra gente? Pues coño, es que al final vas tirando del hilo y todo esto es unirlo en hojas, luego es cierto que hay que unirlas en tablas dinámicas y demás, porque a lo mejor no todo el mundo se puede permitir un SEMrush, que son 250 al mes o 149.
O el Keyword to Lío también era, la verdad, que bastante chulo. El Keyword Surfer, oye, pues estas son extensiones que te lo pones en el navegador y que ya que haciendo tu búsqueda te salen en la de la derecha. No te da a lo mejor mucho, pero pues oye, pues depende del presupuesto que tengas, te puede ayudar o no. Yo que te digo. Excel, del Excel, si os fijáis en la parte de abajo, pues pone Home, muebles de cocina, muebles de baño, tal. Esas son todas las secciones que ya hemos sacado gracias al estudio de palabras clave. Ellos decían, oye, pues yo vendo muebles de carpintería, ¿vale? ¿Pero qué vender? ¿De baño? Vendo de todo. Pues claro, eso ya me abre un poco más las puertas para sacar todo, pero es que hubo hasta un tercer nivel de escaleras de madera, hacemos escaleras personalizadas o pasamanos, arreglamos pasamanos antiguos de madera. Y fíjate, ellos lo único que me dijeron es de vendemos muebles. Fijar luego es cierto que te lo dé o no el cliente el servicio. Pues eso, la arquitectura web, la metodología, estudio de palabras clave, la arquitectura y luego creas el contenido. Pues estos de muebles a medida, carpintería exterior, carpintería interior, los servicios, de quiénes somos, el blog, el contacto. Pues eso, armario de madera principal, armarios empotrados, escobero, esquinero, vestidor. Pues esto, si tú buscas armario empotrado en Granada, pues yo creo que Bauer todavía sigue saliendo, los escoberos y todos estos salían un montón. Y estos luego llegaron un montón de contactos para gente que se lo quería hacer para las terrazas. Oye, que es que el armario escobero lo quiero poner en la terraza, pero quiero que sea no el del Leroy Merlin de plástico, lo quiero a medida. Entonces, el estudio de palabras clave nos sacó todo esto. Y aquí ya, pues eso, categoría, subcategoría y productos. Y lo que hemos hablado, al final no hay que distinguir si es mejor subcategoría o producto. Todos son puertas de entrada. Bien enfocado el contenido, todos se crean puertas de entrada en el momento de que el usuario está buscando. Entonces, que van buscando la categoría general y apareces ahí, perfecto. Que están buscando algo más específico que lo tienes en subcategoría y sales, genial. Que te van buscando el producto, pues ya sales. O sea, todos al final son puertas de entrada. Tenéis que imaginar el SEO al final en la tienda online como puertas de entrada. Y al final cada puerta de entrada hay que maquetarla y hay que hacerlo de tal manera para que sea tu home. No, pero es que yo no le doy mucha importancia a la subcategoría. Bueno, pues quien no te conoce y entra por ahí no te va a ver la home, te va a ver esa primera. Entonces, para él, esa es la home. Sí. Sí, me cuesta mucho en círculo de empresarios en el que estoy, muchas veces tengo que hacer pedagogía en ese sentido. No, pero es que a mí me conocen, pues yo hago la home de esto y lo otro, bueno, pues déjalo así, no inviertas tiempo, Vale, el tiempo es dinero, efectivamente, si no tienes mucho presupuesto estás jodido, pero tienes que entender que todas las puertas de entrada son una home. Entonces, perdona. Vale. Esto ya sí también, vuelvo a decirlo, de formación profesional. O sea, sí, si Google, para poder indexarte, primero te tiene que rastrear, ¿y cómo se rastrea? Saltando de enlace en enlace. Pues tienes que poner enlaces en tu web, tienes que poner secciones. Por ejemplo, al equipo de Close Marketing de David le he dado, se ríe porque le he dado caña, pues me está haciendo el proyecto para un cliente. Y había muchas veces de eso, no, por favor, ponedme esta sección, que sí, que lo principal ya está arriba, pero ahora vamos a volver a repetir esto. ¿Por qué? Porque ya no lo cuento para el usuario, lo cuento para el robot de Google. Si me entras por aquí, me empiezas a posicionar por ahí, vas a entrar cada vez más, entrar más, pues me vas a rastrear estas y entonces vas a entrar cada vez más en la cola de rastreo y entonces se va a poder indexar más rápido. Y pues eso, antiguamente pues muchas veces lo ponían el road link y de esa forma, o el spam red.
Pues bueno, oye, últimamente, en los últimos años, WordPress la verdad es que ha mejorado muchísimo. Había muchas veces que incluso había que poner el on-click para poder poner en el enlace de, oye, pues no me sigas este on-click o ponerlo, como era, de oscuro, más que nada, porque también el presupuesto de rastreo en las webs grandes es una cosa. No sé si ese concepto lo sabéis. El rastreo es que Google va saltando de enlace en enlace, ¿verdad? Pues para webs grandes de 30.000, 50.000, 100.000 productos, con que solo salte de una web, o sea, de una URL a una URL, son 50.000 veces que el robot va a salir. Y entonces, si tú no tienes mucha autoridad, Google te pone un freno, te dice, oye, pues a lo mejor solo te voy a dar 5.000 veces que va a saltar el robot. Entonces, tienes que optimizar muy bien el enlazado interno en el sentido, si yo tengo 5 veces el mismo enlace en esa página, el robot de Google me va a gastar 5. Pues vamos a ser listos, 4 lo ofuscamos, o sea, lo ponemos de que no sea o que el no index, o sea, el no follow, para que no lo siga y solo sigas ese enlace, con lo cual solo me haces un salto. Entonces, en el presupuesto de rastreo, bajémoslo a unas cifras muy vagas, de 100. Pues claro, si yo cada URL tiene 100 enlaces, solo con que me rastree una URL ya me he gastado todo. Entonces hay que poner todo eso en nofollow. Ese concepto a lo mejor es un poquillo más complicado para los... ¿Se ha entendido más o menos? Vale. Bueno, he puesto PC Componentes porque yo creo que la utilizamos todos para comprar. Pues eso, máxima importancia, la home, el menú de navegación, importante, toda la de taxonomía. Claro, esto ya por experiencia, el breadcrumb, fundamental, ponerlo siempre. Que muchos diseñadores, no, es que me queda feo. Me da igual que te quede feo, ponlo encima, pues lo siento mucho, ponlo en la parte de arriba. ¿Por qué? Porque Google va a seguir ese primer enlace, con lo que hemos vuelto rastreo, salto de ese enlace a ese enlace. Y el breadcrumb lo que hace es darle una arquitectura. Oye, este cuelga de este y este cuelga de este. Entonces, para Google, así te está identificando la arquitectura. Entonces, te está identificando la arquitectura, él ya te está entendiendo más o menos tu web. Esto, gracias al breadcrumb, muchas veces te pueden salir bien o mal los enlaces que cuando haces una búsqueda de una marca, en Google te salen los 4 sites en los resultados de Google, de muchas veces te salen 4 sites abajo, 4 mini enlaces. Pues estos vienen muchas veces ayudados por el breadcrumb. Vale. Categorías y subcategorías. Pues eso, hay webs como estas que tienen cientos y cientos y cientos. Entonces, en un primer momento, cuando sale una nueva web, cuando creáis una nueva web, ahí tenéis que ser listos de decir, oye, voy a crear una web que tiene 150 categorías y 200 subcategorías. Vale, pues tienes que ponerlo de alguna forma que no se rastree las subcategorías. Lo siento, vamos a optimizar ese presupuesto de rastreo solo para las principales. Acabas de salir. Aunque lleves 50 años en el mercado, si tu web es nueva, no tienes dominio de autoridad, Google se da cuenta de que nadie habla de ti, no hay en enlaces de fuera y demás, te dice, voy a gastar presupuesto de rastreo, vuelvo a lo mismo, de antes, del data center, cuesta dinero que te rastreen, porque es tiempo, es energía, la energía cuesta dinero y los data al final cuestan dinero. Entonces, seáis un poco listos a la hora de crear el WooCommerce en cuántas categorías vais a crear. Vale, ¿qué tener en cuenta? Esto ya otra vez vuelva un poco más a lo básico. Los encabezados, pues solo un H1, que también me lo he encontrado. Mucha gente dice, no es que se pueden hacer secciones como los periódicos. Pues la sección, entonces voy creando estas 5 o 6 secciones y tengo estas 5 o 6 H1. Bueno, a ver, de los que llevamos mucho tiempo en esto, siempre esto es como lo de los inmortales, solo puede quedar uno. Entonces, en tu categoría tiene que haber solo uno. A lo mejor los nuevos, la peli esa de los 80 de los inmortales puede que no
una referencia que... Pero era buena. Sí. Pues eso, encabezados. Solo puede haber un H1 y siempre en orden. ¿Vale? Después, todo lo que pongáis de H2, que no haya un H3 por encima antes del H2. Entonces, intentar que sea todo ordenado. El breadcrumb, todo se puede configurar ya con con RunkMath y con otro plugin para ponerle el esquema. Por los filtros, claro, también tienes que ser listo y darle al usuario un filtrado, hacérselo rápido, hacérselo usable por muchas categorías. De repente tienes ahí, se las sueltas, las 800 que tienes, a lo mejor nuestro cerebro, y ya últimamente con la IA y con todo, cada vez va peor, tenemos 3 segundos, básicamente, en un momento dado para buscar una cosa. Y cuántas veces nos pasa en el supermercado, estás viendo así, tienes el producto aquí, pero no lo encuentras. Por la categoría de los filtros, eso es lo mismo. Contenido posicionable, pues claro, el contenido antes de los productos, contenido SEO, las preguntas frecuentes. Luego también todo lo que hemos visto antes de los drivers, nunca se nos olviden todas las ofertas y tal. Oye, ¿por qué no hagamos de cuando la gente empieza a hacer el scroll, en un segundo scroll que ya me salga el pop-up de, oye, ¿tú sabes que tengo la oferta esta? ¿Sabes que tengo esto? Entonces, seamos listos y utilicemos todas nuestras herramientas de marketing. No solo el ser programador para WooCommerce y hacer la página, sino incluso decirle al cliente, oye, ¿te has planteado que a la hora de hacer scroll, que alguien ya, si hace scroll es que ya está más o menos interesado, le salga tu oferta? Cierto que también yo lo pongo mucho más abajo de la mitad, porque también hay mucha gente que hace así un pequeño scroll y le sale el primer pop-up y también eso sienta rechazo. Entonces, esa línea delgada está ahí. Pues lo que os he dicho de mi cliente, pues yo puse el H1, evidentemente, un pequeño parrafito, los productos. Luego ya puse texto. Oye, pues también al usuario le enfoqué. Estos le han hecho una oferta, la verdad que se lo han currado mucho porque están haciendo desde hace 3-4 años una inversión muy fuerte en presentarse a los concursos internacionales de aceite. Entonces, sacar esos premios, pues ha tenido su esfuerzo, su dinero, enviar a gente, pues eso, a Dubái, a Japón, a todo, envías eso, entonces tienes que mostrarlo. Pues eso se pone, porque la gente tiene que saber que tienes premios. Y luego pequeños banners y luego preguntas frecuentes, que al final es ni más ni menos que el contenido que has sacado antes con el estudio de palabras clave. Las fichas de producto. Vale. Yo vuelvo a lo mismo de qué funciona en Amazon, qué funciona en PC Componentes y qué puede funcionar en tu web. Es cierto que todos ya más o menos en Amazon, todos los que compramos, lo tenemos muy, muy, muy visto. Mucha gente no sabe ni que en el lado de la derecha puedes incluso entrar en la tienda del que está vendiendo en Amazon. Pero la tienda de que te abre Amazon, entonces vamos viendo solo los botones grandes, el botón amarillo, la negrita. PC Componentes, no lo tengo, PC Componentes es prácticamente lo mismo. Vale, tú tienes que ser listo, tú le vas a tosigar al cliente con un montón de datos, pues tienes que tener cuidado con tu ficha de producto. Tienes que tener muy, muy, muy claro que el cliente qué es lo que va a ver al inicio. Este es otro cliente. Importante, pues al final, ¿qué era? El precio, los 2 o 3 premios que tenían, un simulador, porque estos eran de cocina. Entonces, el de cocina, no estás vendiendo una cocina online, pero se lo tienes que poner muy fácil para que cuando te llegue a la tienda, quiero este modelo, quiero que me enseñes este y este, y que ya lo tenga todo más o menos resuelto. Aquí no hay ningún carrito de la compra, pero ahí sí que le tienes que poner el precio, todo el carrusel de colores. Cierto que aquí los que controláis de programación
se pueden hacer virguerías. Y entonces, claro, el Generate Block te hace virguerías. Cierto, también los que ya somos más de marketing y maquetador a la fuerza, utilizamos pues eso, Elementor. Con Elementor se pueden hacer cosas más o menos, pero es cierto que el rendimiento te baja. Tienes que ahí hacer la balanza. Lo mismo, ¿qué debe tener? Pues título claro, el precio, descripción original, especificaciones técnicas necesarias, pues eso, aquí en guías de tamaño, todo lo que al final la gente necesita antes de decidirse. Cuenta. Que, en plan, yo es que no me dedico profesionalmente a WooCommerce ni al SEO. Sí. Pero no, como habla de Elementor, estoy ahora haciendo precisamente una tienda online y me sale el plugin ese de Elementor para programar la página. Pero bueno, yo soy más de Yo sé de programación y sé que lo que hace Elementor es cargar mucho JavaScript, rentizar la página y tal. Entonces, es más recomendable utilizar el típico plugin de tema, ¿no? De alguna que te guste, ¿no? Que... Yo, si sabéis maquetar, Generate Block. O sea, pero Generate Block, ¿qué es? Porque no lo sé. Es que al final utiliza como el Gutenberg, pero tú lo puedes programar y le puedes crear... Tampoco sé qué es lo que es. No sé si a ver, claro, yo no soy programador, entonces se me... Yo es que había pensado, porque sé que ahora está lo de la API de WordPress, que tú puedes directamente utilizar el JSON. Si no te que decir cómo quieres trabajar, cuando te vayas a lo más nativo, no, porque se utilizan más rápidamente y ese rato que va a ser más claro el editor nativo que hay es Gutenberg, ¿vale? Que es el que tiene, tenemos todo y que todo. Luego hay plugins para Gutenberg, porque le añaden más bloques, o incluso hay plugins de bloques que también añaden cositas que tú necesitas, para un acordeón, un carrusel, un slider, o lo que tú quieras. Aquí, cuando pregunté con la cervecilla, ¿qué necesita cada uno? ¿Cómo quiere apoyar una cosa u otra? Claro. Pero, por ejemplo, para hacer una página... Vale, incluso ni siquiera utilizarlo, usar el nativo propio. De hecho, la página web de la WordPress es todo nativo, no puedo administrar ningún plugin. Entonces, ¿se puede hacer web? Pues sí. Ya depende un poco cómo te acostumbres tú también y cómo te hagas tu propio trabajo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con Generate Block, pues en el blog que tenemos mucho flujo de trabajo también. Hoy, por ejemplo, Jesús, ahí los cuantos. Otros trabajan con nativo, Fran por programa directamente. Sí, cada uno tiene su mundillo, ¿no? Vale. Yo, por ejemplo... Y hay gente que trabaja con la red directamente. Y de hecho, hace poco se lanzó una IA que tú le describes un bloque para el editor de WordPress y te lo hace. Vale. Y luego no puedes montar. Y te hace el bloque, ¿no? Sí, sí, sí. El programa se... Y tú ya con un bloque de texto, un bloque de columna, un bloque de no sé qué, pues ya te vas montando. Eso va a llegar a todo al final. Yo supongo que para hacer una página, un WordPress súper rápido, sencillo, de prueba, lo mejor es un tema gratuito, fácil, rápido y... Sí, ¿no? Usa la misma de WordPress. Usa las problemas de Google. Vale. Con que tenga el 2024, el 2025 y no sé si ahora te tienes que instalar ya no tienes que instalarte el WooCommerce Blog. No, ya viene todo. Eso ya viene todo. Con eso ya WooCommerce te trae los bloques. Vale. Y con eso tienes lo básico. Ahora, ¿qué quieres añadirle más? Yo te recomiendo eso. Elementos no. Generate Blocks. O, si ese no te lo recomiendo tanto, Astra y Spectra. Que es Astra es el tema, GeneratePress es el tema de Generate Block, pues Astra es el tema y Spectra es el plugin de bloque de Astra. Lo que pasa es que Astra, por ejemplo, te mete cosillas, te hace cosillas raras y luego para colmo son muy inestables. Te pueden cambiar cosas sobre la marcha y tienes que andar de Este lo paso fatal con Generate Block, paso de seguro, porque no funcione. Caché se rompía continuamente. Claro, pero porque Astra. Un proyecto de. Hoy WordPress saca algo y mañana Astra te funciona. Pero ahora WordPress cambia y Astra pues no se ha enterado. Y sin embargo, el Generate Block, hasta que no está algo consolidado en WordPress, no hacen nada. Ahora, por ejemplo, con el parón que ha habido con el WordPress de Drama,
ellos se han puesto las pilas y le han pegado un adelantón a General Block que lo han convertido en una cosa descomunal. Entonces es muy... Tú fíjate, a nivel de cliente, el de aceite, pues el presupuesto no era muy alto. O sea, fíjate, contratas a alguien de marketing que lleve todo el marketing, contenido, tal cual. Pues oye, pues había un Elementor, pues al final más o menos te tienes que manejar. Ahora, el cliente gordo que tengo, pues, ¿qué he hecho? Habla con David, oye, directamente, si tú quieres ir sobre seguro, hay que hacer las cosas bien. Si estás aprendiendo, aprende directamente. Ya te digo, yo ahora mismo podría aprenderlo, sí, pero es que a lo mejor mi optimización del tiempo es más valioso a la hora de toda la parte de marketing, de SEO, ya no de sé para de optimización marketing, vaya Elemento. y de todo. Y a lo mejor pues tiramos cosas de estas. Sí, pues los proyectos gordos hago close, ahí. Pero que sí, es verdad que que busca un flujo, ¿no? Beaver Builder, está Divi, hay muchos flujos de trabajo. Mi recomendación sería que te vayas a lo más nativo, a lo más que se acerque a lo nativo. ¿No puedes modificarlo con funciones de...? Sí, lo voy a poder tú modificar. Sí, ¿no? Lo que sí hay que tener claro una cosa, eso yo siempre se lo digo a los alumnos. Siempre me vienen preguntando, un tema para fotógrafo, un tema para no sé qué, no hay tema para. Eso no sirve. Hay un diseño que traiga tu General Express de turno o un tema que a ti te guste, pero no hay un tema Lo he para. intentado, pero... Claro, que a ti te gustan los colores, el diseño, el estilo, las fuentes que trae, etcétera. Vale, bien. Pero si te coges un General Express, por ejemplo, que te coges y las fuentes las incrustas directamente desde Google Fonts a la web, ya no tienes que cargar fuentes. Que trae una plantilla que tú coges, que la plantilla no es ni más ni menos que te coge y te lo configura General Express para que parezca esto. Pues perfecto. ¿Se ajusta a lo que tú quieres? Que no, pues le da una vuelta. Eso pasa el paje civil o el GTMetrix y verás lo que has producido. Claro. Pero eso, no hay temas para. Hay pues un tema que te guste, que se parezca a lo que tú quieras. Al diseño, siempre el diseño en el tema y la funcionalidad en los plugins. Que antiguamente venían tiendas enteras en los temas de... No veas, había alguno que quitaba un tema y desaparecía la tienda. Claro, lo que pasa es que en el ThemeForest donde hay venta de temas, ahí sí que hay mucho tema para e-commerce. Claro, es que ese es el problema. Hay mucho, y eso pesa como no nada. Sí. Esa inversión de compra. La ha hecho el dinero el tío, pero eso lo encuentran muchos clientes, temas de ThemeForest dentro de... Claro. Carlos, hace 10 años estuvimos vendiendo nosotros por PrestaShop y temas que en una agencia y con el programador, todo muy enfocado a SEO. Pero y la agencia se lo recomiendo. No, bueno, yo le iba a comentar a Jesús que yo sí creo un poco en los temas o plantilla destinados a asesores, porque por ejemplo Astra, dentro de Astra tiene como la plantilla personalizada que al final es el mismo tema, pero con estilo ese sector de venta, ¿no? Porque tiene un diseño. Yo creo que eso ha funcionado, esa plantilla dentro del tema, ¿no? Sí, lo veo yo bien. Sí, sobre todo yo lo digo por huir del concepto de los vamos. Venga, lo he dicho, que efectivamente es lo que él ha dicho, hay que separar el diseño de todas las funcionalidades internas. Y en el diseño, ahí entra mucho esta parte. Oye, que para tu cliente, ¿qué es lo que necesitas? Entonces, también, por eso vienen muchas herramientas de Figma y estas de hazte primero los bocetos. O sea, primero
hazte realmente qué es lo que quieres enseñar en tu ficha de producto, en la ficha de cliente, o sea, de cliente de categoría, la subcategoría, tenla súper bien estructurada. Luego ya el motor interno, ya es cierto, de mejor estas cosas. Pues eso, todo el cross-selling, pues por ejemplo, a este que le he hecho, pues toda la parte de este. Luego upselling, pues también hay que ver todo esto. Entonces, aquí, ¿cómo se ven las categorías? Pues esto, bueno, aquí casi soy mejor, me superáis ampliamente en conocimiento. Pero yo desde hace muchos años lo que me encontraba era que las fichas de categoría tenías nombre, el slug, categoría padre y una pequeña descripción que te aparece por encima del producto. Y ya está. Y no siempre. Y no siempre. Entonces, es de, coño, yo es que necesito el apartado de preguntas frecuentes. Oye, no, es que necesito el presentar todos mis premios que tengo del aceite. Tengo que explicar realmente cuál es la diferencia entre el aceite de cosecha temprana y el ecológico. ¿Dónde lo meto? ¿Vale? Entonces, yo todo esto de marketing y de SEO que os he enfocado, todo termina de ¿y ahora qué hago? O sea, y aquí este es el punto importante. O sea, fijaos esta ficha de producto. Claro, los que somos de marketing sin programación, pues lo podemos hacer bien en Elementor. Pero ¿qué es lo que he hecho? Un banner, un texto, encima el H1. El H1 es cocina sin no es todo lo primero. O sea, y de todo lo primero de arriba no hay nada de arquitectura, o sea, de jerarquía. Las recomendaciones, textos, oye, otro banner, flipar. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues meter todos esos campos. Entonces, he aquí el kit de la cuestión de ¿y cómo metemos estos campos en el back office? Vale, pues siempre el que he utilizado siempre es el Advanced Custom File. O sea, yo creo y corregirme si me equivoco, creo que este también da unos rendimientos brutales. O sea, este es cierto de... Claro. ¿Para qué sirve? Sirve para esto. Al final, tú veías antes que tenías nombre, slug, categoría padre, descripción y la foto. Pues yo ahora con este he puesto el H1, el texto que va después del H1, el primer texto, oye, la ventaja de descripción, el título de la descripción, la imagen de descripción y todo esto es lo que veis, el de la chica, el texto de arriba y esto. Entonces, al final, al montar tu categoría, tú montas una categoría así y luego se pinta de esta forma. Fijar la filosofía de trabajo con los campos personalizados dentro del back office. No necesitas pintar esto en Gutenberg, en Elementor, en lo que quieras. Y, oye, que tengo que hacer otra categoría, lo tengo que pintar. No, directamente sacas así los campos. Además, añade que ahora Generic, por ejemplo, te lee los campos de ACF, con lo cual maquetarlo está tirado. Con los campos dinámicos. Entonces, ahí te va. Puedes hacer tú la plantilla y ponerle todas las cosas. Te me acabas de adelantar tres diapos. ¿Vale? Porque para mí ahora, muy importante, claro, intento explicarlo más o menos desde el nivel básico un poco hacia arriba. Entonces, en el Advanced Custom File, ¿qué es lo que hay que hacer? Grupos de campos. Grupos de campos es a qué tipo de contenido necesitas crear. Pues o a categorías o a productos. Fijaos, yo en categorías en ese proyecto he creado 42 campos, porque cada uno, el título era un campo, la descripción era otro y el título era otro. Aquí, por ejemplo, H1, la frase de descripción, la introducción, las ventajas, todo esto. A ver, esto es muy importante que te hagas una maqueta antes de todo esto, visualmente en Figma o en la herramienta que quieras de Photoshop, cómo quieres que te quede la plantilla visualmente. Y entonces, visualmente vas a decir, vale, y todas estas categorías son escalables, son replicables, ¿voy a tener el mismo contenido por cada una de ellas? Sí, pues el título va a ser un campo. La descripción va a ser otro campo. Pues aquí
es cierto que te permite poner texto, editor de what you see is what you get, o sea, el W, el texto, imagen, entonces te permite un montón de campos. Incluso en este proyecto, ¿qué es lo que he hecho? Poner un campo específico con una clase CSS de ocultar el campo. ¿Por qué? Porque he pintado 15 preguntas frecuentes, pero hay categorías que no tienen 15. ¿Qué es lo que he hecho? Pues como voy campito a campito, pues uno de estos es el CSS y lo implemento en el CSS del GenerateBlock o en el de Elementor. ¿Vale? Entonces, y luego, ¿cómo se pinta en el frontend? Pues lo que estabais hablando del GenerateBlock. El GenerateBlock lo que te permite, claro, en la derecha, en el submenú que te sale, hay una parte de datos dinámicos. Y aquí es donde tú ponte y este ya te lo lee automáticamente lo que tengas. Y lo que tengas nativo en la entrada actual. Entonces, esto es ya directamente ir cogiendo y ese campito que tú has creado específico para el título, te lo lee. Y te lo lee y te lo pinta. Entonces, yo aquí, si me permitís un segundo, esta es la parte, ¿vale?, de Elementor, el del Generate más visual, pero esta parte creo que es importante que la veáis. Vale. Entonces, aquí, toda esta parte de los campos, por fijaros, de las desventajas, toda esta parte. Y esta parte es dentro del grupo de campos. ¿Usáis secure.py? ¿La mierda esa que soltó mal? Vale. Eso no. Mira, cuando haces la plantilla de la categoría, claro, todo es escalable. Como hemos visto antes, todo tú vas escribiendo dentro del back office todos los campos, el título, por ejemplo, pues aquí hay un encabezado, aquí hay un título. Entonces, en este caso es Elementor, tú metes aquí el campo dinámico. Entonces, aquí en Edit, has visto en GenerateBlock tienes exactamente lo mismo, campo dinámico, y él ya te lo lee. En este caso, ya directamente lo tienes que buscar y cuando llegas aquí le dices cuál es el que... creo que estaba cogiendo el H1, entonces. Tú publicarías y luego ya cuando... Y ya te sale el H1. Espera, perdona. Las cosas de Elementor es que no ha salido bien. Aquí. Y este es el que hemos pintado. O sea, al final es saber qué es lo que necesitas y pintarlo dentro del back office para que luego la plantilla lo lea. Entonces, así, escalable, pues es mucho más fácil de... Es mucho más fácil. Vamos, esto es lo que os he dicho de él. Entonces, ¿con qué me quedo? Pues eso. Créalo, coge la mejor tecnología y primero pinta lo que quieres que vea el usuario en base a todo lo que hemos hablado y en base a eso ya te vas creando todos los campos personalizados que necesites. Fíjate, yo he tenido 42 eran en un lado y 56 en otro. Y ya está. Pues muchas gracias por vuestra atención. Y ya está. Recomendación personal, evidentemente, el tirar por lo profesional. Pero vamos.
Elementor es para los que no sabemos. Entonces, esa,